Jessica García, que es periodista de El Salvador, la voy a sumar a Beba también Claro a que la sí. charla, por supuesto, porque estuvo la ministra de Estado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en El Salvador, estuvo recorriendo el centro penitenciario más grande del continente. Se habla de unas 40.000 personas que están privadas de la libertad en ese lugar y hay posibilidades de que Patricia Bullrich sea recibida en las próximas horas por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. La voy a saludar a Jessica García. Jessica, ¿cómo te va? Alejandra y Beba, te saludamos aquí en la mesa Ahora Vengo. Hola, muy buenos días, colegas. Un saludo muy cálido hasta la Argentina. Bueno, igualmente, igualmente. Hola, Jessica, Jessica. ¿qué es este centro de reclusión tan grande que existe en El Salvador? ¿Desde cuándo? Bueno, el centro de confinamiento para el terrorismo fue una cárcel que ni siquiera fue una de las promesas de campaña del señor Nayib Bukele, pero aún así, de una manera express, vimos que se construyó, aún cuando sí fue promesa de campaña construir sedes universitarias o más escuelas, pero esto no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto es esta megacárcel que está bastante aislada del departamento, de la capital, estaba bastante aislada de San Salvador y se pensó para recluir al menos a 40.000 personas que estuvieran vinculadas con el crimen organizado. Efectivamente, periodistas de diversos países y personas que tienen autoridad en materia de derechos humanos constatan que sí, efectivamente son personas que evidencian tatuajes en sus cuerpos alusivos a grupos delincuenciales. Ahora bien, vale decir que estas personas pudiesen ya haber pasado por un juicio y se les pudo haber encontrado culpables. En cambio, en otras cárceles en donde nadie tiene acceso, ni la prensa, ni personas defensoras de derechos humanos, pueden constatar que quienes estén ahí verdaderamente tengan vínculos con las pandillas. Esas son otros centros de reclusión, otras cárceles, no específicamente Sí, esta. sí, son otras cárceles. Del SECOT, sí, muchos periodistas, incluso internacionales de Sudamérica, han constatado que estas personas dentro del SECOT sí cuentan con marcas en su piel o tatuajes que hacen alusión a grupos delincuenciales. Pero como les explico, en otras cárceles que no tienen cercanía con el SECOT, organizaciones defensoras de derechos humanos tienen en sus registros registros de muertes de personas que no fueron vinculadas con el crimen organizado y que aún así se les detuvo bajo este régimen de excepción que ya lleva más de 2 años de vigencia en nuestro país. ¿Qué tal, Jessica? Mi nombre es Beba. Esto que hablas acerca de los tatuajes que algunos presos llevan en alusión a barras o a, bueno, grupos delictivos. ¿Eso que se estilaba? Como, nosotros como para entender, ¿hay personas que tienen tatuajes y que pertenecen a determinada banda asesina? Sí, como tú lo dices, estos tatuajes servían para marcar a qué grupo delincuencial pertenecía cada persona. Algunos se denominaban con algunas letras, otros con algún número, pero hasta hace muy poco, quizás ni siquiera yo como periodista hubiese podido explicar la definición de estas letras o conceptos porque la asamblea legislativa, no sé si en Argentina será el Congreso, Sí. determinó una ley mordaza en la que nosotros como periodistas no podíamos especificar estas cosas porque se nos podía llegar a enjuiciar. Entonces, Claro. hablar del régimen de excepción tiene bastantes aristas, desde el arista de que ha llevado seguridad a la población salvadoreña, porque efectivamente hay personas vinculadas al terrorismo que han sido capturadas, pero también aristas como que personas que no se les ha encontrado vínculos con las pandillas han sido capturadas y muchas de estas están enfermas o han muerto según organizaciones de derechos humanos dentro de estos centros penitenciarios a los que nadie tiene acceso.
¿Cómo llegó, perdón, Beba, cómo llegó a desmadrarse tanto la situación en El Salvador que terminan con este régimen de excepción tan estricto, tan duro y con la construcción de una cárcel de este tipo con 40.000 presos adentro? Digo, ¿qué pasó en El Salvador para entender la situación que se vivía previo a este régimen? Bueno, aproximadamente 20 años ha vivido El Salvador dominado por estos grupos delincuenciales. Para ponerlos en contexto, muchas personas ni siquiera en las colonias en las que vivían estaban tranquilas o con la seguridad de que por ser conocidos de estos grupos delincuenciales, su vida podía estar a salvo. Nada los garantizaba. Es más, estas personas que pertenecían a grupos delincuenciales cometieron crímenes atroces. Nadie niega eso. Cometieron crímenes contra menores de edad, no tuvieron filtro alguno para asesinar, violar, poner una renta, una extorsión a las personas, al más sencillo de los vendedores, no importaba a quién. Claro. Llevábamos en El Salvador un récord histórico de asesinatos, de crímenes indescriptibles. Y bueno, según reportes de periodismo, de investigación, en marzo de 2022, que hubo un repunte de asesinatos, Ujú. la investigación del medio digital El Faro nos indica que hubo una ruptura entre las relaciones del gobierno de Nayib Bukele con una de estas estructuras pandilleriles y se desató el índice de homicidios un fin de semana. Entonces, el gobierno agilizó las medidas legales para instaurar el régimen de excepción y ya llevamos 25 veces renovado este mecanismo. 25 veces. Mes a mes ha venido siendo renovado. Ah, claro, claro, 2 años y piquito. Sí. Sí, no, quería preguntarte, Jessica, en base a estas situaciones de, que podríamos llamarlo, de posible injusticia de personas que están detenidas, pero que no le encontraron ninguna vinculación con algún tipo de estas barras. ¿Hay alguien que reclame por ellas? ¿Se puede denunciar esto? ¿Se habla en los medios de comunicación de El Salvador? Bien, con estas capturas arbitrarias que les he manifestado, vale decir que no solo los organismos defensores de derechos humanos están auxiliando a los familiares de las víctimas, en especial a las madres que reclaman por el paradero de sus hijos, a los hijos que quedaron desprotegidos, a las familias por completo. No solo en asistencia humanitaria, sino también en el socorro judicial pertinente. Y más importante aún, las mismas autoridades salvadoreñas, el mismo ministro de Justicia y Seguridad Pública con el que se reunió la ministra argentina, el ministro Gustavo Villatoro, ha reconocido ante la prensa que existe un margen de error. Claro. El Ellos año mismos. pasado Sí. reconoció que había una liberación de 7.000 personas. Esto fue el año pasado. No sabemos cuántos van en lo que llevamos de 2024, pero 7.000 personas que fueron liberadas porque no se les encontró ningún vínculo con pandillas. Ujú. Entonces, este margen de error está siendo reclamado no solo por la sociedad civil, sino por otros agentes políticos que reclaman que cuál es el tratamiento que va a dar el Estado salvadoreño luego de haber pasado recluido con pandillas, con verdaderos pandilleros, y su familia quedó sin ningún recurso de auxilio. Entonces, no hay un acompañamiento del Estado para este supuesto margen de error, como lo llama el Estado salvadoreño. Y sí, tenemos la única información que se nos va revelando es gracias a las organizaciones defensoras de derechos humanos, por ejemplo, el Socorro Jurídico Humanitario registró este mes de junio 60 muertes de prisioneros en lo que va de 2024 de personas a las que no les encuentran vínculos con estos grupos terroristas. 7.000 me parece un número
realmente me asusta, Jessica. Y se puede decir que entonces este operativo es efectivo en cuanto a quitar a toda la gente de la inseguridad de las calles, pero ahora hay que temerle a este operativo, de que no te lleven por error. Claro que sí, porque toda la ciudadanía ha manifestado sentirse satisfecha, esto a través de encuestas de opinión popular. La gente manifiesta su alegría por la seguridad de salir a las calles con la tranquilidad de que no va a haber pandillas que les roben, que les quieran extorsionar, que les secuestren o que incluso les asesinen, con el peor de los casos. Ujú. Sin embargo, muchas de estas personas que manifiestan felicidad por el ambiente de seguridad también tienen familiares recluidos en las cárceles, aun cuando no tienen vínculos con las estructuras criminales. Claro. Claro. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, es el Congreso nuestro sería, la Asamblea Legislativa le sigue dando el aval a este régimen de excepción, ¿no? Claro que sí. El factor aquí determinante es que la Asamblea Legislativa ha conseguido una mayoría con el partido de Nayib Bukele. El Claro. partido se llama Nuevas Ideas. Ujú, Entonces, todo lo que viene de Casa Presidencial, por ejemplo, las solicitudes para la prórroga del régimen de excepción son avaladas. ujú, claro. Argentina tiene un especial interés, la ciudad de Rosario particularmente, que vive situaciones muy, muy graves que hacen, nosotros vemos mucho lo que pasa en El Salvador y lo que se está haciendo mucho parecería que tiende a tener un control de las cárceles muy similar. ¿Han ido muchos países en estos últimos tiempos a tomar el modelo Bukele como está sucediendo con Argentina? Ay, me parece que se cortó. Bueno, Bueno, Ahí está. ahora te escucho, Jessica. bueno, no tenemos conocimiento que que el modelo del régimen de excepción tal cual se esté aplicando en El Salvador ya se esté aplicando en otros países. Ujú, Pero como sociedad salvadoreña, lo que podemos reconocer es que hay mucha publicidad y hay mucha promoción de cada una de las políticas de este gobierno central. Entonces, pudiese ser que para cualquier persona en el exterior, incluso para nuestros hermanos salvadoreños que residen en otros países, pudiese llegar información parcial. claro. Si bien estamos en un ambiente de seguridad y gozamos de seguridad en donde en años atrás no la teníamos, sí muchos salvadoreños pueden llegar a conocer de casos de salvadoreños que aún sin haber cometido delitos o ni siquiera haber imaginado colaborar con estas estructuras pandilleriles, están padeciendo de la misma condena que las pandillas hoy por hoy están recibiendo. Ujú, Claro, entonces tan efectivo no es el procedimiento, tiene fisuras. Claro, porque hay personas que todavía, aun cuando se les detuvo en 2022, siguen a la espera de pasar por un juicio que determine si son culpables o no. Pero la misma Asamblea Legislativa, por petición del gobierno central, ha aprobado los juicios masivos, en donde de 500 o hasta 900 personas puedan ser enjuiciadas por la misma pieza o por la misma prueba para Claro. todos. No hay mm, individualización de los casos. ujú, Entonces, régimen de excepción en materia judicial, en materia penal, según expertos en derecho en El Salvador, es vulnerabilidad al debido proceso y al debido proceso penal judicial para cada uno de los casos. mm, He hablado con muchos abogados y me explican que no es el debido proceso penal que a mí se me enjuicia con la prueba que se le enjuician a los claro. demás. Entonces, hay faltas en las garantías del debido proceso.
Bien. Las maras son justamente estas agrupaciones criminales que están caracterizados por esto, por los tatuajes y por cometer crímenes horrendos, como bien decías también, Jessica. ¿Tenían especial interés en tener chicos menores de edad entre sus filas? Digo porque en Santa Fe, en Rosario, donde estamos nosotros, dentro de Argentina, hay un problema muy grande por la cantidad de niños que son utilizados como, entre comillas, soldaditos de las agrupaciones criminales. Efectivamente, las pandillas lastimosamente tomaron a menores de edad muchas veces. Bueno, conocemos de esto por testimonios, por registros, por las mismas noticias. Muchas veces las pandillas lastimosamente tomaron a los menores de edad niños para fomentarles eh, las mismas prácticas antimorales que ellos ya cometían y encaminarlos a cometer algunos delitos que por ser menores de edad no iban a padecer por cárcel, por ejemplo, un Claro. asesinato, por ejemplo, robos. Ujú. Entonces, en el caso de las menores de edad, lastimosamente muchas veces se les exigía o se les amenazaba más bien a las familias que si no entregaban a las niñas o a las señoritas que estaban en su casa para ser tomadas y abusadas por las pandillas, el resto de la familia podía pagar con sus propias vidas. Esa Terrible. clase de delitos y esa clase de atrocidades ha venido padeciendo El Salvador. Claro, Por lo claro. mismo, quizás para muchos es razonable que a costa de entregar varios derechos fundamentales como la libertad de organización, la libertad de expresión o la intervención de las telecomunicaciones, eh, ellos agradecen tener este ambiente de seguridad. Claro, claro. Con la libertad de organización, ¿a qué te referís, Jessica? ¿Qué es lo que no se puede hacer? A ver si está Si Jessica. bien Si bien en El Salvador tenemos por derecho constitucional la protesta, eh, en organizaciones de derechos humanos ya reconocen que personas que exigen la libertad de sus familiares que fueron detenidos de manera arbitraria también han sido víctimas de capturas del régimen de excepción. También más recientemente hubo un caso muy sonado en el país en el de una madre que buscaba o que busca a su hija desaparecida ante la falta de atención de la Fiscalía General de la República y de otras instancias de seguridad nacional. Ella tomó acción en buscar a su hija, tomó voz ante los medios, ante las organizaciones de derechos y fue capturada por el régimen de excepción. Entonces, eh, casos como estos no nos dejan a menos de entender que el derecho de protesta ya Claro. no es un derecho que tenga garantía en El Salvador. El año pasado fuimos sede de este concurso de belleza Miss Universo Ujú. y esa misma mañana familiares de las víctimas del régimen de excepción salieron a las calles a protestar para exigir la libertad de sus familiares Ujú. y agentes de seguridad detuvieron la marcha cuando personas defensoras del medio ambiente se acercan a la Asamblea Legislativa, que para ustedes creo que es el Congreso, Sí. a exigir que por favor se revise la ley en materia ambiental, se les, se les cerca el acceso, no tienen acceso a solicitar ni siquiera que se revise una propuesta de ley, que qué daño puede hacer si no es en favor del medio ambiente. No hay garantía de que el salvadoreño, las salvadoreñas puedan salir a protestar y se les irrumpa con agentes de seguridad esta marcha o esta protesta.
Sí, es un escenario muy diferente al que la propaganda muestra, ¿no? Claro. De lo que vemos nosotros, como bien decías, ¿no? Hay un trabajo muy fuerte de comunicación. Y nos aún, trae horribles recuerdos también a los argentinos, que ya lo Cata. hemos pasado Lo que estaba también. contando recién Jessica. Y y ya para ir cerrando la charla, Jessica, un dato importante que no hay que perder de vista, que Nayib Bukele termina ganando las elecciones por un amplio margen, ¿no? Claro que sí. Bueno, el tema de las elecciones también es de verla desde varias aristas, porque para empezar, su candidatura no era legítima. En El Salvador, la Constitución prohíbe la reelección presidencial, prohíbe un segundo mandato consecutivo y el mismo mandatario Nayib Bukele en entrevistas anteriores a su segunda candidatura reconocía esta ilegalidad. Aún así, Nayib Bukele tiene a su favor la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, es decir, los tres poderes del Estado, por lo que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avalaron en una resolución que nadie solicitó que él estaba apto para postularse a la presidencia. Luego Nayib Bukele se postula y por la amplia popularidad y simpatía que le ha dejado eh, el conseguir a través de su régimen de excepción un ambiente de seguridad, posiblemente haya sido la carta que utilizó para aprovechar en la propaganda gubernamental y que le diera una amplia ventaja en las urnas. Claro. Jessica, te agradecemos muchísimo esta charla, con Ahora Vengo. Impecable. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Un cálido saludo a toda la población argentina y en especial a los salvadoreños que residen allá. Gracias, un abrazo. Jessica García es periodista de El Salvador con una mirada quizás diferente a la que estamos acostumbrados a ver desde la propaganda que surge también de El Salvador. Pero me parece muy objetiva también, Jessica, al hablar, contando las dos partes de Sí, lo que totalmente. ocurre, sin calificar ni de un lado ni del otro, sino exponiendo realmente lo que está pasando. Es el famoso, pero ¿a qué costo, Cata? Claro.